Yo te- Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 249 de Club de Lecturas. Hoy es 15 de abril de 2023 y tenemos un libro al que le vamos a dedicar una sesión única, Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Con la moderación, una moderación excepcional para mí, porque ya sabéis de mi querida hermana Silvina Ponce Dawson, para un libro que me parece súper apropiado, porque es un libro que combina literatura y física y ciencia, y ella es una eminencia como física, es presidenta de la Federación Internacional de Física Pura y Aplicada, es un supercargo, ¿eh? Ella no lo va a reconocer, pero tenemos el lujo de tenerla en este club. Y además escribe, con lo cual le encanta la literatura. En síntesis, ¿qué más puedo decir? Es mi Bueno. hermana. Me da un poco de vergüenza esto. En lugar de un verdor es un rubor terrible que me da, pero bueno. Bueno, pues no sé si hace falta que nos presentemos porque casi que nos conocemos, pero bueno, como hay gente que a veces no viene casi nunca, pues presentémonos, venga, Mariano. Soy Mariano, me conecto desde Murcia, Muy España. bien, muchas gracias. Bueno, Silvina, Qué modero, desde Buenos Aires. Carmen, Desde Pozuelo de Alarcón, Madrid. muy bien, Carmen, Paco, Desde Torre Pacheco, Murcia, España. muy bien, y Alberto, Alberto desde Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Qué tal? genial. Dadme un segundo que le voy a reenviar el link de conexión a Ela Fail que dice que no lo tiene. Yo se lo envié, pero parece que no. Un momento, ya está. Bueno, te paso la palabra, Silvina. Bueno, yo te había pasado un PDF, si querés lo vamos compartiendo, no sé. Sí, está aquí. Pero bueno, eso era lo que no sabía si hacía falta, pero bueno, compartámoslo, por lo menos para leer las declaraciones de... ¿Estáis Este, viendo la pantalla correcta? sí, Vale. Sí, Tenés que- sí. Bien, ahí está. bueno, este es el autor, Benjamín Labatut, que es chileno, pero que nació en los Países Bajos y vivió en diferentes lugares. Y ya tiene antes de este libro otro en el que escribió sobre la vida de distintos personajes históricos, incluyendo Einstein y Freud. Y este era su tercer libro. Yo lo contacté a Labatut para dos cosas, pasar a la siguiente. Porque la verdad que me atrajo mucho el libro y me parecía que estaba bueno organizar una cosa en el lugar donde yo trabajo, con científicos y con él y con gente fuera de la ciencia, digamos. Y también para el club, y esto es lo que me contestó. Muchas gracias por las invitaciones, pero la verdad es que no me animo. Este año sale un nuevo libro mío, así que tendré que dar la cara, pero por lo general evito entrevistas y eventos de todo tipo. O sea, es bastante solitario, parecería. Parece uno Me de los gusta, personajes del libro, ¿no? sí, del libro. Me gusta pasar piola, cosa que se ha vuelto cada vez más difícil. Pero bueno, y además me firmó Lava Tut. No Pero conozco la palabra piola, perdona. bueno, ¿qué quiere decir en Chile? No lo sé, pero en Argentina tiene diferentes significados y acá me parece que lo que quiere decir es como que estar tranquilo. Sí, Este, estar mm, piola. Piola es Viola es estar. pasar desapercibido, no quiere estar en... ok, en Cuando Chile. algo es piola es como que es de muy bajo perfil. Eso no es en Argentina. Ah, Argentina es Pues en diferente. nuestra Real Academia de la Lengua pone que es un ser simpático de trato agradable. Eso es más en Argentina. Piola es un poco un vivillo, un vivilio. no, pero es positivo, es decir, esa Es persona es piola, positivo. es decir, que tiene buena onda, sería Ujú. en España, que tiene buen rollo, que tiene buena onda, es piola. Sí, ahora cada vez es más Y positivo. luego, perdón, aclara también en una locución verbal coloquial argentina quedarse al margen. Quedarse piola, sí, es Claro, Eso, verdad. quedarse eso. piola, quedarse al Igual mar. acá, claro. Quedarse al Ok, margen. Entonces yo creo que aquí es esa acepción.
exactamente. Quiere pasar piola pero le resulta difícil. Bueno, entonces no va a venir, pero yo en la siguiente reproduje una cosa de un reportaje que dio, que me pareció bien interesante. Las historias que me atraen son aquellas en las cuales un ser humano se topa de golpe con algo que no es capaz de comprender. La diferencia entre los científicos y las personas comunes, o sea, los científicos y las personas comunes son dos grupos de personas diferentes, es que ellos no se quedan de brazos cruzados ante lo desconocido. Tienen herramientas, tienen un método tan oscuro como luminoso para indagar en sus obsesiones y en las preguntas que los torturan. Están tomados por la duda, sufren sus ganas de saber como quienes sufren el amor, y muchas veces pierden el alma debido a eso, o se queman, o se condenan, o son condenados producto de lo que trajeron al mundo. Yo uso la ciencia y las matemáticas como una excusa para hablar de aquellas cosas que ni las palabras ni las ecuaciones pueden tocar. Y Qué siguen bonito. la siguiente, y siguen la siguiente. Para bien y para mal, hoy la ciencia es la forma en que el ser humano interactúa con el misterio. A mí lo que me atrae es la amplitud de su mirada, porque no solo estudia lo trascendental, sino también lo nimio, lo ridículo, lo imperceptible. Valoro su ambición porque es absoluta, y creo que su búsqueda, la búsqueda del conocimiento, es un viaje alocado que no tiene fin ni puerto en que encallar. Esa fascinación sin límites es a mi gusto una parte esencial de lo humano. Es una necesidad tan primordial, poderosa e inconsciente que no debiera sorprendernos el hecho de que la ciencia y la tecnología nos tengan a un paso del abismo. Cosa que tampoco me parece tan terrible, porque es justamente ahí, de lo hondo, del vacío, donde surgen las maravillas. Entonces acá, ¿qué les parece estas reflexiones y qué les parece la ciencia, ¿no? Abro la palabra. Esta pregunta la vas a tener que responder tú, no vas a escapar. No, no, esto es para las personas A comunes, mí, para las yo personas voy a, comunes. voy a hacer Fiela. un comentario. Estas reflexiones, la última, cosa que tan terrible porque es justamente ahí de lo hondo, del vacío donde surgen las maravillas, me parece un poco como Murakami también, el japonés. En sus escritos y novelas, él siempre está en esta cosa de las profundidades y indaga y revisa. Claro, no en las cosas científicas, pero me encanta siempre porque él dice, hay que atreverse a dar la vuelta a la esquina porque siempre te vas a sorprender y va a aparecer algo mejor de lo que, o diferente de lo que uno cree. Entonces hay que atreverse a dar el paso y me da la impresión que, bueno, los científicos hacen eso también, ¿no? Mm. ¿Alguien más quiere decir algo? Carmen. Bueno, yo soy humilde como nuestro Señor Jesucristo. Quiere decirse que no tengo ni idea de ciencia, pero es curioso porque a mí las matemáticas se me daban bien y las entendía enseguida, pero por la razón que sea dejó de interesarme, no me gustaba más el latín, el griego, cosas más tangibles. Creo que la ciencia lo que tiene ese misterio de lo vacío, de lo profundo, de lo hondo, te tiene que enganchar de alguna manera, porque si no, huyes de ello como una vara verde, como decimos cuando hay alguna cosa que te asusta, ¿no? Entonces, para mí la ciencia es algo misterioso y a la vez soy muy creyente de la ciencia como mito y también como realidad, porque estamos rodeados de la ciencia por todos sitios, nos está envolviendo de una manera tremenda ante las enfermedades, ante el medio ambiente, con la inteligencia artificial. Estamos rodeados de ciencia por todos sitios. Entonces,
la gente normal, como yo, como decía Lavacut, eh, pues es que no te puedes plantear nada más que sea lo que sea lo que ellos quieran, no lo que Dios quiera, sea lo que los científicos quieran, porque es que estamos en sus manos, es que todo lo que venga va a venir de ellos, creo yo. Y bueno, luego ya, cuando entremos en el libro, pues veremos a ver cómo encajamos también la personalidad de estas personas, ¿no? Que es que estaban todos zumbados. Entonces, bueno, pues hasta ahí Jorge. puedo opinar. Gracias. No, a mí me gustan las reflexiones estas, me encantan, pero no creo que sea exclusivo de los científicos pensar en esas profundidades. Es decir, yo creo que ahí, eh, creo que todos de alguna manera pensamos. Algunos nos hundimos más, otros menos. Veamos, yo a veces, en algún momento del día pienso en el sentido de mi vida. No sé si es muy profunda el pensamiento, pero es una idea recurrente. Y digamos, y te vas a cosas muy, muy, muy extrañas. Por eso lo que me parece que el libro también tiene un poco de culto a la personalidad, que no me encanta tanto, no me encanta, porque pareciera que la historia se la debemos a tres, cuatro lumbreras, que son tíos rarísimos, que se les ocurren cosas. Creo que eso está muy forzado, pero me encanta igual el libro, por supuesto. Em, y creo que también como tú dices en la guía, en algún sitio, en el pasado, quizás hace 100 años, había más sitio en la ciencia para ese personalismo, ¿no? Y de hecho lo sucedió. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ha costado mucho más para los científicos destacar como una personalidad porque trabajan más en equipo, porque sus aportaciones son más relativas y dependen de muchas otras cosas. No sé, creo, eso lo tendrías que explicar tú, pero yo creo que ahora es una tarea de titanes que aparezca un tío que diga el Einstein del siglo XXI. No existe, no hay. ¿Por qué? Porque está diluido, trabajan en equipo, trabajan de otra manera colaborativa. Y encima ahora tenemos un nuevo científico que es mejor que todos los demás, la IA. Es el posible candidato a ser la gran personalidad científica del siglo. En síntesis, ¿qué es la ciencia? Como decía Carmen, es como una nueva religión para los que no somos científicos. La vemos sin poder opinar. Por tanto, hay que tener cuidado porque a ver si vamos a terminar aquí como creyentes y súper dogmáticos, creyendo a pie juntillas, cosas que en el fondo son hipótesis. Em, por tanto, creer en una hipótesis, para eso creamos un relato, me escribo una Biblia y da lo mismo. Ah, no quiero ser tan bestia. Venga, paso la palabra, ya estoy delirando. Paco, gracias. Sí, pues yo coincido con casi todo lo que estaba diciendo Jorge. De hecho, casi que si llegó a oírle antes no hubiera levantado la mano. Yo creo creo que es verdad que, bueno, primero, el libro me ha gustado mucho, aunque me parece irregular. Las reflexiones me han gustado casi más que el libro. Y con respecto a la pregunta, yo creo que esa inquietud por saber, por lo desconocido, por el misterio, es consustancial del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos un poco entregando esa inquietud, la estamos entregando a la ciencia, ¿no? Y es un poco, hay yo entiendo una especie de idolatría, ¿no? Con la ciencia, ¿no? En la línea de lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Además es tan abstrusa, tan difícil de comprender, que encaja perfectamente con una religión porque pues, parece que son artículos de fe. No hay forma no te pueden convencer, a menos que tengas una preparación científica muy desarrollada, no te pueden convencer. Simplemente te lo crees o no te lo crees, ¿no? Y claro, eso es muy peligroso porque, como dice Jorge, al final no dejan de ser hipótesis que en un momento determinado parecen verdades inconmensurables y totalmente asentadas, y al cabo de los años resulta que hay otra hipótesis que supera la anterior, ¿no? Y la desbarata.
Bueno, gracias, Paco. Y entonces seguimos con el... No, pero tu respuesta, Silvina, no te Mi puedes escapar. respuesta a Y todas estas claro. cosas. Bueno, Pero perdona un momento. Es que estos sí. dos señores que han hablado, tanto Paco, que no sé su profesión, pero sí Jorge, que es arquitecto, es increíble que digas, Jorge, que la ciencia te la tienes que tomar como algo, ponerlo en tela de juicio, cuando tu profesión se basa en fórmulas matemáticas y, y no solo eso, sino que además tenemos, creo yo, Silvina nos lo dirá, que todas nuestras reacciones responden a modelos matemáticos que previamente han sido estudiados. Por ejemplo, la teoría de la reacción, de la acción-reacción. Es una fórmula matemática de un tal Fermat o algo así, ¿no? No, ese es el que creó que tengo una confusión, perdonadme, olvidaros de lo que os he dicho, pero sí que hay una fórmula que es reacción-acción. Sí, Y es entonces, Newton eso, pero eso es... acción-reacción, perdón, acción-reacción. Y yo sí que creo que las personas tenemos un componente científico en nuestro organismo. Y reaccionamos de ciertas formas porque estamos compuestos de químicas que reaccionan ante ciertas circunstancias. A ver qué dice Silvina. Eso, Bueno, eso. Venga, gracias, a ver Carlos. qué digo. Ok. Bueno, la ciencia es una forma de tratar de describir el mundo que nos rodea, en particular las ciencias naturales, el mundo natural, y en particular en la física, usando un lenguaje matemático que permita predecir, si yo sé cuáles son la situación actual, qué es lo que va a suceder inmediatamente después. Ahora, conocer la situación actual quiere decir poder medirla de alguna forma, indagar cuál es esa situación actual. Y eso requiere interactuar con el mundo que nos rodea, y esa interacción va variando a medida que pasa el tiempo porque se van desarrollando nuevas tecnologías que permiten indagar distintos aspectos de ese mundo. Entonces, se arma una descripción teórica que por supuesto lo podés decir que es como un relato, pero que está contrastada en función de estas predicciones que hace, y que vos cuando vos indagás ese mundo natural y la teoría te predice algo, cuando lo indagás comparás con la predicción, y en la medida en que eso concuerde vos vas aceptando esa teoría. Pero por supuesto esa indagación va variando a lo largo del tiempo con el desarrollo de la tecnología. Y hay un montón de cosas que van apareciendo y que hace que se elaboren nuevas teorías. Pero, digamos, hay sistemas que son muy, muy, muy complejos y muy difíciles de abarcar. Y lo que hay es un método, y ahí hay un acuerdo de cómo funciona ese método, que es ese ir y venir entre el desarrollo de las teorías y la indagación del experimento, y toda la actividad científica está siempre sometida bueno, es verdad que a la evaluación de los propios pares, a ver si es reproducible lo que dice una persona. Una de las historias, que es la del matemático japonés, justamente cuando él dice que resuelve una conjetura, después van todos los matemáticos a comprobar que lo que hizo es correcto, y como no llegan a un acuerdo, nunca se acepta eso, o sea, no se lo toma como una cosa verdadera. O sea, lo que pasa es que cada vez hay mayor especialización, y entonces es más difícil compartir esa forma de validar con las personas que no pertenecen a la propia comunidad. Pero en la medida en que la comunidad sea creíble en sus mecanismos de control, de chequeo de que se reproduce, etcétera, etcétera,
bueno, quienes no tienen los detalles, uno espera que acepten lo que produce la comunidad. Por supuesto que sería muy bueno que hubiera mayor alfabetización científica de la población, porque cada vez hay más decisiones que tienen que tomar las sociedades que están atadas a la mirada de la ciencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Después, bueno, hay 800 cuestiones éticas, pero hay muchas decisiones que la sociedad tiene que tomar en distintos momentos Las que están vacunas. basadas, las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que haya una fracción más allá de la comunidad científica de personas que algo puedan entender de, no te digo los detalles, pero que puedan entender algo de todos esos desarrollos. Pero no es una, digamos, tal vez para el que no está metido, no es una creencia, es distinto a un relato que viene de la nada misma, o sea, hay como una verificación. Lo que sí, últimamente hubo varios episodios de fraude, etcétera, etcétera, que empiezan como a sacarle credibilidad a la ciencia, y hay todo un gran debate dentro de la comunidad científica sobre las cuestiones éticas, sobre cómo hacer para mantener esa credibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos Muy esa es bien, muy bien. la Bueno, respuesta. La gracias. respuesta. Vuelvo a Bueno, compartir. sí, dale, así vamos al libro. Bueno, entonces, bueno, el libro justamente narra episodios en las vidas de algunos científicos y también se mete en el desarrollo en sí que hicieron esas personas. Al principio tiene 3 historias sueltas, que la verdad son las que a mí más me gustaron, que se llaman Azul de Prusia, La singularidad de Schwarzschild y El corazón del corazón. Y después tiene una sección que es la dedicada a la mecánica cuántica, que se llama Cuando dejamos de entender el mundo, que tiene varias partes, que ahí están listadas, 6 partes. Y finalmente tiene un epílogo del libro que yo lo tomo como una especie de cosa un poco onírica, en la que van apareciendo algunas imágenes de lo que se relata en las historias anteriores, que transcurre en el presente y que está en primera persona. Bien. Entonces, algo que yo noté en común de todas las historias y que también lo menciona Labatut en algunos de sus reportajes, por un lado el azar, que aparece en muchos aspectos. Por un lado, en la propia estructura de la historia. Eso es más evidente en Azul de Prusia, que parece una especie de asociación libre de casualidades y que además es el que salta más en el tiempo. Y se va, y eso le da un ritmo al relato que a mí me encanta, ese ritmo así que de repente es como una feria de curiosidades que uno va recorriendo en el relato. Después está el propio azar del desarrollo de la ciencia, porque bueno, está este ir y venir entre teoría y experimentación y observación, y a veces las teorías predicen cosas que todavía no fueron observadas. Entonces hay un azar, hay una cosa inesperada, y ese es el caso de Schwarzschild, que predice la existencia de los agujeros negros a partir de una teoría. Y después está el propio azar en la teoría, que eso en la física fue inesperado hasta que llega la mecánica cuántica, porque todas las teorías de la física, o sea, de alguna forma la descripción del mundo está cruzada por la filosofía imperante, ¿no? Y toda la descripción hasta que aparece la mecánica cuántica es lo que se llama determinista, o sea que si yo conozco el momento actual, tengo que poder predecir el futuro. Y mi imposibilidad de predecir el futuro solo depende del hecho de que no conozco el momento actual con infinita precisión. Pero la mecánica cuántica es una teoría que tiene el azar como parte de la teoría, o sea, por más que como que es intrínsecamente no determinista, y eso es lo que hace que Einstein no la pueda aceptar. Entonces hay todos estos niveles del azar en el libro, y otras cosas en común, las vidas cruzadas por los episodios históricos, en particular más que nada la Primera Guerra es tal vez la que está más presente, la Segunda Guerra, el entreguerra,
y las aplicaciones buenas y malas de la ciencia para matar y para aumentar la población. Y bueno, acá yo me preguntaba sobre, o sea, toca tangencialmente el libro el tema de la ética de la ciencia, de sus aplicaciones. No sé si estas historias cambiaron su visión del rol de los científicos, cuánto se deberían involucrar las personas que hacen ciencia después en los desarrollos posteriores, etc. Abro a la pregunta. Si alguien, bueno, Jorge, si nadie Yo quiere, creo que en general los científicos cuando les hacen una propuesta de hay que trabajar en el desarrollo, no sé qué, todos aceptan. No sé, es decir, yo no veo que renuncien. ¿O será que los que renuncian no son noticia? ¿No? Pero, digamos, después se arrepienten, pero primero aceptan, sí, por porque ejemplo, en el caso de la bomba atómica, en realidad fueron los científicos los que les proponen al presidente de Estados Unidos desarrollar una bomba atómica y después Einstein se arrepiente. Se arrepiente porque se da cuenta de que se llega a algo que puede producir la destrucción de toda la humanidad, ¿no? pero creo que es Eh, más fuerte el afán de descubrimiento, de realizar una cosa inédita, de poner en práctica sí, tus ideas, que el temor de los malos usos que se pueda hacer de esa invención. Creo sí. que se prioriza al otro. Mariano está pidiendo la palabra. Mariano, sí. Hay una cosa que yo creo que los científicos tampoco pueden prever, es decir, cuando te metes en un descubrimiento o estás trabajando en una investigación, tampoco sabes las consecuencias que van a tener hasta que la terminas. Y tampoco Ujú, sabes cómo se va a derivar. Si tú estás trabajando en una fábrica de armas, evidentemente sabes que estás inventando armas, pero si estás trabajando en pesticidas no sabes que eso se va a utilizar después como una arma de destrucción masiva. No lo puedes prever en un principio. Tú ujú, investigas, trabajas, después te puedes arrepentir o no, pero cuando estás dentro de la investigación yo no creo que puedas tener el abanico de todas las posibilidades del alcance de tu investigación. ujú, ujú. Carmen. A mí hay una reflexión que me ha llamado mucho la atención en el libro, que es, creo que es el primer autor el que dice a ver, ahora se me ha ido de la cabeza, eh, mm, El- que teme más a los científicos que a los políticos. Es decir, que si desaparece la vida de la Tierra, va a ser debido más a los científicos que a los políticos. Creo que Eso es lo dice, el primer no, autor es el matemático que de repente se vuelve como loco Lynch, y deja todo y se deja pone, todo, mete en su casa vagabundos a Ujú. toda es Sí. él, esta es serie él. de personajes, ¿no? Y bueno, eso me ha hecho reflexionar bastante porque yo no había reparado en semejante propuesta, ¿no? Y creo que eso se debe a que probablemente ellos abandonan, una vez que descubren algo, abandonan el seguimiento de ese descubrimiento y no participan en la aplicación, salvo la medicina, que yo creo que ahí sí que participan en el experimento en sí, porque esos resultados a ellos les va a hacer tener un empirismo, ¿no? De poder seguir investigando sobre lo que se traen entre manos. Pero cuando son fórmulas abstractas como las ondas gravitacionales y todas estas cosas que no son tangibles, yo creo que a ellos, por lo que veo en el libro, lo que les importa es llegar a unas formulaciones, tenerlas como ciertas y que sus compañeros de viaje les reconozcan estas fórmulas y que se pueda seguir trabajando sobre ellas y lo demás no les importa, por lo menos en el libro no aparece esta preocupación. Eh, entonces,
son como inventores de artilugios, ¿no? Cuando tú inventas una bicicleta, pues ya la has inventado y ya otra cosa mariposa. El que quiera mejorarla, que la mejore, pero la invención ya está hecha. Y, y lo he visto así un poco como que están en otro plano del mundo. No están inmersos por el libro, no porque ahora sea así, pero por el libro, bueno, y luego hemos visto biografías en el cine y en la televisión que asegura todo eso. Entonces, lo que preguntas es para mí que la respuesta es que no se involucran en qué pasa con esos descubrimientos que hacen y claro, así luego nos va a los demás, porque cogen esas investigaciones los políticos y ya pues las desarrollan pues como les viene bien para seguir en el poder. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Ana María. Hola, buenas tardes. En principio, disculpad que siempre me uno un pelín tarde. Yo lo que quería, creo que la pregunta anterior, Silvina, era pues qué consideramos nosotros que es la ciencia o qué nos parece. Yo es que quería hacer una aportación porque, bueno, yo soy profesora de ciencia de adolescentes, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pues el método científico es una forma de acercarnos al mundo que en un momento determinado descubrió la humanidad y que, bueno, pues está dando buenos resultados. La verdad, yo creo que desde el punto de vista de la alfabetización científica, creo que es importante que nos atrevamos, ¿no? a acostumbrarnos a acercarnos al mundo de esa manera. Porque, mirad, por ejemplo, en las edades con las que yo trabajo, pues los adolescentes se acercan a muchas disciplinas humanas, no solamente a las científicas, también a las ciencias humanas y a las ciencias sociales. Y muchas veces yo creo que ellos tienen menos miedo a crear en disciplinas como puede ser la literatura, por ejemplo, ¿no? De escribir un texto o crear una historia. Y yo pienso que también pueden crear en la ciencia. Quiero decir que pueden redescubrir cosas que ya se conocen, pero que son ellos los primeros o las primeras que lo, lo entienden, que lo ven. Entonces, yo creo que en ese aspecto se le pierde un poquito de miedo, ¿no? A poder leer o acercarse a los descubrimientos científicos, que quizá lo que ocurre es que, claro, como cada vez todo es más complejo, el aparato matemático que acompaña a cualquier tipo de conocimiento es también más complejo y eso no está al alcance de cualquiera, evidentemente, ¿no? Pero la explicación que nosotros podemos dar a cómo son las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, sí que somos capaces como seres racionales de hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que de esta manera podríamos acompañar un poquito más a la comunidad científica en la toma de las decisiones, ¿no? Porque yo creo que yo a veces les digo a mis alumnos que la ciencia es un modo de comprender el mundo y les pongo el símil, no sé si es muy correcto o no, pero que cuando nosotros queremos pasear por un terreno no llevamos un mapa idéntico al terreno porque no podríamos orientarnos, llevamos un mapa que es una simplificación muy grande del terreno y así podemos movernos por él. Pues quizá los modelos científicos hacen esa función, ¿no? Nos van ayudando a movernos por el mundo, por el universo y cada vez que necesitamos mejorar ese mapa en algún aspecto, pues lo mejoramos. Si queremos estudiar las plantas, pues tendremos que hacer unos dibujos más específicos de las plantas, pero si lo que queremos es llegar a la montaña que está a 30 kilómetros, no vamos a hacer ese tipo de mapa tan concreto. Y entonces, bueno, pues yo creo que si los científicos tampoco se encontrasen solos, ¿no? En el sentido de que la comunidad ni cree que son ni buenos ni malos, simplemente son personas que hacen su labor en el quehacer que tenemos como humanidad, pues a lo mejor podríamos tener más paciencia a la hora como decía Mariano, ¿no? que tú no sabes las repercusiones de tus descubrimientos o de tus creaciones, pero sí que a lo mejor no necesitas sentir que eres el que vas a llevarte el mérito, ¿no? Que a lo mejor también podemos esperar y hay ciertas cosas que se pueden ir investigando, descubriendo más despacio y pensar que hay muchas otras generaciones que vendrán detrás de nosotros
que también pueden seguir colaborando en esa creación científica universal. Bueno, muchas gracias, Ana María y Paco, entonces ahora. Bueno, pues yo discrepo un poco de lo que comentaba antes Carmen, ¿no? Yo creo que los científicos, para empezar, creo que sí, los científicos tienen que involucrarse, deben involucrarse en las aplicaciones de sus descubrimientos, ¿no? Pero eso no es garantía de nada tampoco. Es verdad que el primer paso sería que hubiera una alfabetización científica importante en la sociedad. Eso también estoy totalmente de acuerdo porque creo que es un asunto muy importante para que lo lleven solo los científicos. Eh, mm, Muchos científicos sí que se involucraban en sus aplicaciones. Fritz Haber, el químico, se involucró, ya lo creo que se involucró muchísimo hasta el punto de ser él el que personalmente in situ llevó a cabo el experimento de soltar el gas de cloro en las trincheras francesas, ¿no? O sea, que estaba plenamente involucrado, ¿no? Eh, Hace poco leímos el libro de Doudna, ¿no? El libro sobre la, Mm. eh, la, Edición genética. eso es la edición genética, y vimos que ella también tuvo ahí una duda, ¿no? De si se metía o no se metía en la aplicación mercantil de su descubrimiento, ¿no? Y al final resuelve que sí, que tiene que hacerlo porque en cualquier caso va a seguir andando sola, ¿no? Bueno, pero como digo, eso no es garantía de nada, ¿no? Y lo que no es garantía tampoco, pero lo que sí que parece muy conveniente es que en ese camino vayan vigilados, es decir, que haya una regulación de la gente corriente, de los no científicos, ¿no? Entonces es una regulación que tiene para mí un claro carácter político, es decir, yo creo que es justamente la esfera política la que tiene que tomar decisiones sobre no sobre el experimento en concreto, sino sobre la aplicación de esos experimentos y el camino que se va a seguir haciendo. Y recuerdo que hace 2 semanas circuló por ahí la propuesta de un grupo de científicos involucrados en nuevas tecnologías que pedían una moratoria de las investigaciones de IA, precisamente para eso. Ellos mismos veían que el tema se estaba yendo de las manos y que hace falta un repensarlo, ¿no? Y en ese repensarlo no están hablando solamente ellos, están pensando en que la sociedad en su conjunto tiene que tomar decisiones sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que se vea desde ese enfoque más político, en el buen sentido de la palabra. Bueno, Ujú. muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahí hay 2 tandas de preguntas, pero las haría todas juntas, me parece. ¿Más preguntas? No. ¿Dónde? Ahora viene, sí, Ah, porque los vale. relatos, si pone todo junto y lo leemos todo junto. Los relatos muestran el descubrimiento científico motivado en la curiosidad y hace bastante hincapié, me parece, en los relatos en las personas que pinta son personas que se obsesionan, ¿no? Y Labatut habla de esa obsesión en la entrevista, ¿no? Hay algo que consume a las personas y necesita resolver esa duda, ¿no? Es una gran obsesión. Ahora, es una pintura de una época de la ciencia, de justamente lo que decía Jorge, de grandes personajes de la ciencia, y ahora desde muchos movimientos de personas de la comunidad científica, en particular de las mujeres, se está tratando de romper con esos estereotipos para que más personas se sientan atraídas hacia la ciencia, que no piensen que tienen que ser estas personas locas, obsesionadas y supergenios, ¿no? Sino que la ciencia la puede practicar cualquier persona que tenga ganas de indagar en lo que lo rodea, ¿no? Entonces hay una práctica y un impulso de la propia comunidad a generar una práctica científica más colaborativa y tratar de romper con estos estereotipos. Entonces la otra tanda de preguntas era
La primera es, ¿a qué les parece equivalente esta obsesión, esta cosa que agobia a la persona y la persona está... ¿Qué pasa? Que vos estás en la ducha pensando todo el tiempo a ver que no podés resolver algo y lo querés resolver. Y la otra pregunta era, ¿cómo se imaginan que es ahora más la ciencia colaborativa, ¿no? Esa. Ahí está. Bueno, Bueno, es una ahí. pena que no tengamos a Alfredo Geoffroy, que había dicho que se iba a conectar, que es nuestro psicólogo de cabecera, para que nos describa a un obsesivo compulsivo. Porque yo entiendo que esta gente tiene un problema. No es que el afán científico los lleva a ser obsesivos. No, es que son obsesivos. Y por eso tienen afán científico. Porque han encontrado una beta perfecta para canalizar su obsesión. Digamos que dentro de ciertas áreas de la ciencia, la fracción de personas que están en el espectro autista es más alta que en otras actividades humanas, te puedo decir. Carmen. Puede ser, ¿y qué importa, Jorge? No, ya lo sé, pero digamos... No, pero Jorge cosas- como que se escandaliza, ¿y qué importa que sean así, que sean No, obsesivos? yo me escandalizo, no, a mí me gusta generar debate. A mí me encantan estas personalidades. Porque si no Ah, me por eso a aburro. mí también, Si no me sí, aburro. Yo claro, prefiero que haya muchos así, que haya muchos libros así. Lo que pasa ya, es que luego hay que criticarlos también. ya, Carmen, bueno, bueno. Carmen. Voy a dar la palabra a Carmen, que también va a Carmen criticar. A levantó ver. la Yo mano. creo que habría que hacer una separación entre científicos buenos y científicos obsesivos o perversos. Como científicos buenos, yo nombraría a Marie Curie. Marie Curie fue una persona que experimentó sus propios descubrimientos de radiación a través de ella misma y que dio la vida por este experimento, porque murió, Silvina, si me equivoco tú luego me corriges, murió debido a eso, a las radiaciones que había tenido ella misma. Y luego tuvo una vida personal riquísima, riquísima. Su marido murió atropellado por un carro de mulas, ella luego se enamoró de otro hombre casado, tuvo una vida amorosa nada que ver con la época, de total libertad, y pudo compaginar las dos cosas, la vida de científica, ganó 2 premios Nobel, que es la única mujer que ha conseguido esta epopeya, y sin embargo nunca perdió su cordura, su cordura. Y luego están los obsesivos que nos presenta la Bakuto, ¿cómo es? La Batut. La Batut, que nos presenta unas tipologías que de verdad es para decir lo que habéis dicho, ¿no? Que son personas pues un poco del espectro Asperger, obsesivos, que no se dedican nada más que a eso, que no tienen vida propia, que las vidas que tienen son de desastre, de muy dados a las enfermedades mentales. Entonces, estos serían los científicos, pues que a lo mejor habría que ponerlos un poco en vigilancia para que no se les vaya de las manos y luego quieran experimentar cosas tan terribles como el gas este que has dicho tú, que uno de ellos destruyó a los franceses en las trincheras, y bueno, pues esos científicos yo creo que son más de experimentos de guerra que van contra la humanidad. Esos científicos locos tendríamos que eliminarlos. Tendríamos que considerarlos como en un mundo... La ciencia tiene que servir a la humanidad. No puede ser que la ciencia se apoye para destruir a la humanidad. Pero claro, hemos dicho antes, si es que ellos siguen sus proyectos y sus descubrimientos. Y hemos visto que sí, que algunos sí, porque lo relata el libro. Y además que crearon unas situaciones
terribles para el ser humano. Y luego están, pues estos, los científicos de la medicina, los científicos de ayudarte a vivir mejor con el medio ambiente, todos esos son los buenos. Hasta ahí puedo leer. Bueno, Ana María. Bueno, Silvina, yo creo que en respuesta a tu pregunta, quizá a lo mejor podría estos científicos con obsesiones igualarse a los artistas plásticos, ¿no? Que también hay personas que viven su acercamiento al arte de una manera también obsesiva. Quizá fijaros en el primer cuarto del siglo XX, que fue un cuarto de siglo científicamente muy rico, ¿no? Y muy creativo. También en el arte hubo un momento de cambio de paradigma, apareció el arte abstracto, otra forma distinta de acercarse a la creación plástica. Entonces, bueno, pues a lo mejor puede haber un paralelismo, ¿no? Entre otras partes de la cultura y la ciencia. Ya hemos visto que la historia no solamente tiene un aspecto, ¿no? Que son todos los aspectos entretejidos entre sí. Entonces, quizá a lo mejor hay personalidades que tienden a la obsesión y cada una se dedica a un ámbito humano y en ese ámbito pues coge un punto de vista y no lo quiere abandonar. Eso es. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasemos entonces que ahora entramos en las historias en sí. Ah, Paco levantó la mano. Sí, solamente quería hacer una conexión con el libro que leímos de la medición del mundo, ¿no? Que eran también dos científicos que también estaban obsesionados, ¿no? por sus investigaciones, ¿no? Lo cual, de alguna forma, corrobora lo que decía Jorge, ¿no? De que son gente obsesiva, ¿no? Que en este caso, en el caso de la ciencia, pues desarrollan o conducen su obsesión o enfocan su obsesión hacia esas investigaciones concretas, ¿no? Pero como decía Ana María, no solamente se mueven en ese ámbito, en el ámbito del arte, pues también, pero es que tampoco lo limitaría al ámbito del arte. Yo creo que hay gente obsesionada con su objetivo que vive toda su vida orientada hacia eso, ¿no? Y eso se da también en el ámbito de los negocios, por ejemplo, ¿no? O en el ámbito de, bueno, casi cualquier actividad. Bueno, entonces volvamos al... Bien. Bien, bueno. Entonces ahora sí, me meto un poco más sobre las historias. La primera es esta Azul de Prusia, que es la que es más azarosa en su construcción, la que abarca más tiempo, la que tiene un personaje que tiene que ver con la química, la mayoría de los otros son de la física. Y bueno, y va relacionando distintos descubrimientos, el azul de Prusia con el cianuro y los usos múltiples, y la generación de cianuro en una cantidad para envenenar a todos los seres humanos, y a partir de un cierto punto se centra en este Fritz Haber, que fue ganador del Premio Nobel de Química, que participó en el desarrollo de las armas químicas durante la Primera Guerra, con las que gasearon a franceses y belgas, y cuando estaba refugiado en Suiza, algo que también que muestra el libro es algunas personas judías que combaten a favor de Alemania en la Primera Guerra y después son perseguidos por el nazismo, ¿no? Y cuando está en Suiza se entera de que ganó el premio Nobel por haber desarrollado un método para extraer nitrógeno del aire, y el nitrógeno era el principal componente de los fertilizantes. Y entonces ese descubrimiento permitió bueno, generar muchísimos más fertilizantes y por supuesto alimentar a muchas más personas, ¿no? Cuando él está escapando, tiene una historia muy trágica en relación a su esposa, que se suicida porque no puede soportar que él haya estado involucrado en el desarrollo de estas armas químicas en la Primera Guerra. Y bueno, escapando del nazismo en la entreguerra, cuando muere se le encuentra una carta destinada a su esposa, en donde la preocupación que él tenía no era por haber desarrollado esas armas, sino por haber desarrollado el método para extraer nitrógeno,
porque tenía miedo de que eso hiciera que creciera tanto la vegetación que se alterara el equilibrio del planeta y que nuestra vida quedara ahogada bajo un verdor terrible, que eso es el título del libro, ¿no? Esa es la primera historia, que son las 3 historias sueltas. Pasemos a la siguiente. Que esta es la singularidad de Schwarzschild, también es un personaje que participa en la Primera Guerra, también una persona judía que lucha a favor de Alemania, y que en las trincheras se pone, o sea, Einstein había desarrollado una teoría que para describir el comportamiento, podríamos decir, de los planetas, las galaxias, etcétera, una forma nueva de describir todo eso, y Schwarzschild se pone a mirar esas ecuaciones de Einstein y encuentra matemáticamente que una solución a esas ecuaciones, donde aparece lo que llama una singularidad, que ahora sabemos que es un agujero negro, pero en ese momento él pensaba que no podían existir. O sea, ahí el azar es el de descubrir a partir de una teoría algo increíble, y él lo hace en la trinchera y le manda una carta a Einstein. Y bueno, él también es gaseado y desarrolla una enfermedad autoinmune que lo termina matando, y Einstein lee cuando lo entierran un texto diciendo que la fuente de su búsqueda era el goce, el placer que siente un artista, el vértigo del visionario capaz de discernir los hilos con que se tejen los caminos del futuro. Y ahora pasemos a la siguiente, que es el corazón del corazón. Esto es sobre matemáticos. O sea, estas 3 historias, una es de química, la otra es de física, la otra es de matemáticos. Y hay 2 personajes principales. Uno es un matemático japonés, Mochizuki, y el otro es Alexander Grothendieck, que no me acuerdo dónde había nacido, pero que bueno, muere en Francia, y que aparentemente están desconectadas entre sí, pero hay un episodio que los une en la historia, que no sé si es verdadero o no. Y pasemos al siguiente. Ahí está. En matemática, que algunas personas no la describen como una ciencia, la matemática, porque no está ese ir y venir con la observación, sino que es una cosa, una construcción encerrada en sí Abstracta. misma, y que tiene su autoconsistencia, y esa autoconsistencia consiste en probar teoremas, o sea, se pone una hipótesis y después se siguen unas reglas lógicas para ver si son verdaderas o no esas hipótesis. Y a veces algunas personas dicen hipótesis y no logran comprobarlo, y eso queda como una conjetura. Entonces, muchos matemáticos y matemáticas se interesan por tratar de probar esas conjeturas que nadie logró probar. Y hay una conjetura que este japonés anunció que había probado, pero no lo anunció en un trabajo publicado en una revista científica, sino en su blog. Y ahí se generó todo un debate sobre si estaba bien probado o no estaba bien probado. Él desarrolló toda una teoría. Y además en algún momento empezó a decir, yo solo voy a hablar de esto en japonés. O sea, era como que cada vez era más difícil indagar en eso. Y entonces parece que dijo que algunas cosas, esto es lo que citaba Carmen, en las matemáticas también hay ciertas cosas que deberían permanecer ocultas para siempre por el bien de todos nosotros. Y ahí entonces lo conecta Labatut con Grothendieck, que entre otras cosas, ganó la medalla Fields. En matemática no hay premio Nobel, porque aparentemente la esposa de Nobel se escapó con un matemático, entonces no hay premio Nobel en matemática. Y hay una medalla que se da a los matemáticos de menos de 40 años, que es muy prestigiosa, se llama la medalla Fields, y Grothendieck la ganó. Y en 1968 fue a Vietnam y quedó como muy perturbado por todo lo que vio, y volvió y cambió su vida y empezó a decir que no eran los políticos los que acabarían con el planeta, sino los científicos, que caminaban como sonámbulos hacia el apocalipsis. Entonces empezó a obsesionar con la ecología, con el complejo militar industrial, y fundó una comuna en su casa donde convivieron vagabundos, hippies, pacifistas, etc. Y no podía vivir dentro de las comodidades de la vida burguesa. Y murió en 2014, y en el relato hace un episodio que lo conecta con Mochizuki. Bueno, entonces ¿qué quieren contar? ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Qué sensaciones les generaron? ¿Cuál les gustó más? No sé, hablar de estas 3 historias.
Recordémoslas, ¿no? La del químico que hizo las armas químicas, pero también el fertilizante que podía llevar al planeta a un verdor terrible. Schwarzschild, que en las trincheras se pone a resolver las ecuaciones de Einstein y encuentra las soluciones de agujeros negros. Y los matemáticos que en algún momento llegan a la conclusión de que hay cosas que no hay que, conocimiento que no hay que compartir. Paco. La que más me ha gustado ha sido la primera, la de Azul Prusia. Me ha gustado sobre todo, bueno, me ha parecido fascinante por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. O sea, me parece que la narrativa es una narrativa muy original que te lleva... Al principio, yo, que soy un poco cartesiano, estaba un poco bloqueado porque estaba incómodo, porque no veía una jerarquía de personajes, ¿no? Yo necesitaba que hubiera un personaje que en el primer, que en el primer acto hiciera presencia y se presentara, que en el segundo siguiera con el nudo y el tercero el desenlace. Y aquí no era así, ¿no? Pero poco a poco fui entrando en esa dinámica de esa narrativa y me pareció que era un puzzle que encajaba finalmente, ¿no? Entonces, me ha parecido, bueno, me ha encantado. De hecho, siento decir que después para mí, como eso era la cumbre, después he ido hacia abajo, ¿no? Ya no me han gustado tanto las otras historias. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención, lo que destaca o me ha llamado especialmente la atención, es que me ha parecido que todo estaba como muy conectado, ¿no? Que son las matemáticas, la física, la química, son enfoques diferentes pero que parecen tener un mismo objetivo, ¿no? Un mismo objeto de estudio y que son diferentes formas de acercarse al objeto estudiado, ¿no? Eh, mm, Otra cosa que me ha llamado mucho la atención del libro, en especial de estas tres historias, es que es ese perfil de esos personajes como gigantes, ¿no? Que dices, cómo en este espacio de tiempo han coincidido tal cúmulo de mentes brillantes, ¿no? Eso también se ve en el cuento, en la narración posterior de la física cuántica, ¿no? Esa unión o ese encuentro más bien de tantas mentes preclaras, cada uno sosteniendo sus ideas, ¿no? Parecía que al final estábamos eso, caminando apoyados en los hombros de estos gigantes, ¿no? Que parecía muy fácil avanzar. Pero por otra parte, como ya se ha dicho en el principio del debate, no creo que esto sea la imagen que se corresponda con la ciencia actual, ¿no? Porque estos científicos, igual de los que hablaba antes, ¿no? De Gauss y de Imbrot, de la medición del mundo, ¿no? Eh, Son como muy individualistas y parece que solamente la ciencia pudiera avanzar a través de estas cabezas preclaras, ¿no? Y dudo mucho que esta sea ah, la forma actual de avanzar en ciencia. Gracias, Paco. Carmen. Sí, yo me sobrecogió nada más empezar a leer el libro El azul de Prusia. Me sobrecogió de tal manera que no me esperaba yo que yo tuviera un desconocimiento tan espantoso de que hubieran sido los científicos los que hubieran causado esa destrucción tan atroz y que se hubiera desencadenado esa serie de conocimientos que provocaron tanta destrucción, ¿no? Entonces, hay como dos apartados en el libro. Uno es los descubrimientos científicos que hacen sobre los humanos, los primeros que presenta, y otro es los descubrimientos que hacen en cuanto al cosmos y en cuanto allá hay una serie de elevación de lo que es lo terrenal a
el espacio, al espacio con las ondas, con los descubrimientos, ya que ahí es imposible entrar y ya es completamente algo que te lo crees o no te lo crees. Ahí ya no es posible ver al científico detrás de todo eso. Entonces, me sorprendió tanto que yo creo que el propio autor creó esta forma de introducir el libro pues como una captación para la lectura, porque yo pensaba que qué es lo que habrá detrás de estas barbaries, de estas barbaridades que cuenta. ¿Será verdad todas estas cantidades de muertos provocadas por estos descubrimientos? Y bueno, creo además que el libro necesita, en mi caso, una segunda lectura después de este debate para, ver qué saco en conclusión en algo tan desconocido para mí como es la ciencia que no tenga que ver con la medicina, porque sí que conozco en vida propia los avances científicos en medicina, pero todas estas cosas es que yo creo lo que decía Ana, que debía ser conocido se debería alfabetizar en las escuelas y decir, oye, esto es lo que han hecho científicos, descubrieron todo esto, que causaron tantísimas muertes en tal sitio, en tal otro, en tal otro. Tú fíjate los dos judíos que luego se volvieron contra ellos mismos sus descubrimientos sobre su pueblo, ¿no? Y bueno, pues es que es sorprendente el libro. A mí me ha parecido eso, que debo leerlo una segunda vez. Hasta ahí. Voy a hacer un pequeño comentario antes de darle la palabra a Ana María, a Ela. Ian McEwan, el novelista inglés, tiene toda una teoría de que las personas deberían tener en sus bibliotecas libros que tienen que ver con la ciencia. Hizo algún catálogo de libros que debería tener, o sea, porque en general lo que uno considera los intelectuales tienen libros, pero no tanto de ciencia, y él hizo una especie de lista de libros Tendríamos que recomendados. leerlos aquí en el club. Habría que mirar cuáles son, no lo sé. Sí. Bueno, Ela. A mí me parece Circularlo, genial circularlo. y podría compartir el nombre del que lo hizo esa guía, porque hay muchos. A mí me pasó lo mismo que a Carmen. Yo creo que es como va a ser el inicio de mi alfabetización científica. Me encantó el libro desde el inicio hasta el final. Lo he querido comprar para regalarlo. Acá en Chile está agotado. No está totalmente agotado. Y ahora estaba pensando, mientras estamos en el debate, como yo hago clase en una universidad, en primer año voy a hacerles leer este libro para que empecemos con la alfabetización. Y también lo voy a releer de nuevo porque de verdad es sorprendente lo poco que uno sabe de esto. Y claro, habría que indagar o investigar por qué se sabe tan poco de esto. Quizás hay una mano negra detrás que no quiere que sepamos la gente común y corriente de todo esto. Porque claro, uno dice, hoy los colegios en general solo se preocupan de la parte científica, matemática, física y química, pero es la P, es nada comparado con lo que estamos mirando acá, ¿no? Entonces, es como, a mí me parece, a mí me encantó y lo quiero seguir indagando y seguir regalando el libro y seguir como eh, difundiendo esta idea de que ustedes han hablado todo el rato acá de la alfabetización de los científicos. Así que muchas gracias, Silvina, por el aporte. Bueno, antes de pasarle la palabra a Alberto, también en el resumen que yo hice hay un montón de links, algunos son en inglés, pero a muchos artículos o cosas vinculadas a lo que narran las historias. Y al final Bueno, está muy Alberto. bueno. Alberto. Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto. No, tengo muchos problemas siempre. No, bueno, leí el libro y a mí un poco
me pasó que cuando leí el primer cuento me entusiasmé muchísimo, me pareció la verdad que excepcional, y a medida que avanzaba de cuento en cuento, o sea, sí, incluso en ese declive, cada vez me pareció menos interesante, al final ya me pareció casi un libro malo. No, en serio, lo digo bien, para mí el cuento que sostiene el libro es el primero, ¿no? Más allá de la parte científica, dejémosla un poco de lado. Y me parece también que tiene que ver con que a medida que avanza el libro va creciendo la parte fantasiosa. No está basado tanto en datos, en hechos reales, sino en cosas que él supone que pasaron y que inventa situaciones, que lo descubre como un escritor que a veces se pone un poco más como melodramático, a mí en particular me fue perdiendo interés. Dicho esto, lo digo porque, bueno, estamos hablando de un libro de cuentos, no de un libro de ciencia. Lo que sí me gusta es, ya por ahí hablando un poco más de ciencia, es que muestra de alguna manera que uno tiene una idea de lo racional de la ciencia, y todos los cuentos están hablando de lo irracional de las acciones de los científicos. Son todos unos impulsivos, unos emocionales que van por la vida con su narcisismo y con su enamoramiento y con su pasión y qué sé yo, haciendo cualquier cosa, o sea, logrando que mueran millones de tipos, todo no importa, porque son irracionales como son irracionales todas las personas. Con lo cual eso me gustó como idea general, porque es así, porque no es que la ciencia es algo distinto a la religión o al arte o a cualquier actividad humana, y se puede obsesionar cualquiera con cualquier cosa. La ciencia es inevitable, hablamos, tenemos lenguaje, chau, listo, sonamos, necesitamos la ciencia porque si no morimos mañana, porque fuimos abandonando la intuición, pero no importa. Pero me gusta eso, el libro como espíritu general. Después, literariamente, me pasó eso. El primer cuento me parece excepcional, me encantó, me entusiasmó, y a medida que fue avanzando, incluso en ese orden, el primer cuento, el segundo un poquito menos, el tercero, después ya el último, que son varios cuentos en uno, ese me pareció imposible, y el final me pareció imposible. Pero bueno, nada, ya que estamos charlando de las impresiones del libro, más o menos eso es lo que me pasó. Me gustó mucho leerlo. Nada más. Bueno, no veo más manos levantadas. Entonces, pasamos a lo que sigue. Bien. Que es la parte de la mecánica cuántica, o sea, las otras historias, las historias que siguen. ¿Qué es lo que él llama cuando dejamos de entender al mundo? Porque él ahí me da la sensación de que además de hacer esta descripción de las personas, de los científicos, se mete más en la teoría, porque es como que le llama la atención esta nueva teoría, que es la que hace que hayamos dejado de entender el mundo, porque es esta teoría que tiene el azar dentro de la propia teoría. Tiene un prefacio y 5 capítulos. Como les dije, se mete más. Bueno, y los capítulos son estos. Primero tiene un prólogo que medio adelanta algo que va a venir después, y después vienen estos capítulos, La noche de Heligoland, que narra cuando Heisenberg va a esta isla, donde desarrolla una teoría matemática para tratar de describir el mundo subatómico. Porque había una serie de datos experimentales que no se entendían, y él hace esta teoría matemática y dice, no hace falta entender, porque en general las primeras teorías de la física aparecen de lo que uno puede observar más fácilmente. El movimiento de los planetas, la manzana que se cae de Newton, o sea, con lo que uno está en interacción en su vida diaria de alguna forma. Y después, cuando se van logrando tecnologías que permiten indagar en lo que pasa en el mundo subatómico, uno se hace una representación parecida a la de este mundo con el que estamos interactuando con nuestros propios sentidos más directamente, ¿no? Pero lo que dice Heisenberg de alguna forma es, no tenemos por qué imaginárnoslo como en nuestro mundo de todos los días. Lo que solamente tenemos que decir es una teoría en función
de lo que podemos concluir de los experimentos. O sea, indagamos experimentalmente, sacamos unos números, hacemos unas cuentas y ahí predecimos. Y es un cambio, ¿no? Después Las olas del príncipe, donde el personaje es Louis de Broglie, que era de una familia muy aristocrática francesa, y que recluido en una habitación del palacio familiar descubre esta relación entre onda y partícula, o sea que no solamente la luz tiene un comportamiento que se puede describir como una onda, como las ondas en el agua, o como pequeñas pelotitas que viajan, sino que todas las partículas tienen ese comportamiento dual. Después Schrödinger, estando en Suiza, donde tiene una relación ambigua, o bueno, medio de casi de pedofilia, no sé, con la hija del dueño del lugar. Y Schrödinger después después de hacer todo este desarrollo de la mecánica cuántica, etcétera, él empieza a indagar sobre la vida y tiene también su vida personal es bastante atípica, tenía una mujer y un amante en una relación de poliamor abierta, bueno. Entonces me parece que un poco toma algo de eso y no sé cuán verdadero es toda esta historia con esta chica, niña en Suiza. Después El reino de la incertidumbre, que es cuando Heisenberg, discutiendo con Bohr, porque bueno, Schrödinger hace un desarrollo, Heisenberg hace otro desarrollo para describir estos resultados experimentales, y el prólogo de esta parte muestra como la confrontación entre los dos. Ahí hay una cosa que habla un poquito de este narcisismo que mencionaba Alberto, ¿no? Dos personas que hacen dos desarrollos alternativos y que medio se pelean por a ver quién es el que tiene la razón, y después se dan cuenta de que las cosas son equivalentes. Y Heisenberg elabora lo que se llama el principio de incerteza o de incertidumbre, y que habla de la imposibilidad de conocer simultáneamente ciertas cantidades, en particular la posición y la velocidad, el estado de movimiento de las partículas en el mundo subatómico. O sea, hay una incerteza fundamental. Pasemos a lo que sigue. Y después Dios y los dados, que empieza con unas conferencias que se hacían en Bélgica, donde iban principalmente los físicos más famosos de esa época, y ahí se introduce esta interpretación de la mecánica cuántica, donde se incorpora esta idea del azar, y Einstein no lo puede aceptar, y habla bastante sobre bueno, todas estas discusiones entre Einstein y los que tienen esta interpretación de la mecánica cuántica en función del azar. Porque una de las cosas que dice es: la física ya no debía preocuparse de la realidad, sino de lo que podemos decir sobre la realidad. Porque el método de explicar, de analizar y clasificar se ha vuelto consciente de sus propias limitaciones. Y esas limitaciones surgen porque cuando uno indaga en ese mundo subatómico lo altera. Al tratar de medir, al tratar de obtener resultados, no es como mirar un planeta, que uno no le hace nada al mirar el planeta. Cuando uno mira el mundo subatómico lo altera, y entonces hay una cosa de esa interacción que genera cierta impredecibilidad. Bueno, y después el epílogo, que describe un poco lo que pasaron con estas distintas personas. De Broglie fue un simple profesor universitario, Einstein nunca aceptó la mecánica cuántica, Schrödinger elaboró la idea de una que se llama el gato que puede estar simultáneamente vivo y muerto, para tratar de denostar la interpretación esta de la mecánica cuántica de Heisenberg y de Bohr. Después Heisenberg, que fue comisionado por los nazis para investigar la factibilidad de construir una bomba nuclear. Bien, estas son las historias, y acá, como esta es cuando dejamos de entender al mundo, le pregunto un poco qué les parece, qué significa entender al mundo, y qué puntos de contacto hay entre la ciencia y otras formas de aproximarse a lo que nos rodea, por ejemplo, la narración literaria. ¿Y la ciencia entiende al mundo? Bueno, estas son las preguntas.
Jorge. Pues a mí me parece una pregunta excepcional. No la sé responder, pero voy a decir lo que se me ocurre, que me gusta muchísimo la teoría de Heisenberg. Em, este hecho de que no observamos la realidad, sino que eh, casi como que la creamos con nuestra observación. No sé si se dice así, pero es algo así, ¿no? Es decir y eso me hace pensar también en posiciones filosóficas, eh, como la que tenían los sofistas en la antigua Grecia, Protágoras, ¿no? Que defendía la idea del hombre como medida de todas las cosas, y que es el principio del relativismo. Es decir, no hay una realidad más allá de lo que es nuestra interpretación. Y lo que viene a decir Heisenberg, yo lo veo por ese lado. Em, entonces, eso sí que lo conecta a tope con la narración literaria, porque es un acto de creación humana, no es una constatación de un dato real. No, estamos creando modelos que intenten explicar o no sé qué verbo usar a la realidad, pero digamos, son versiones puramente humanas que cualquier otra especie no entendería nunca, ni nunca coincidiría, porque es una visión muy sesgada, la visión de los humanos. Em, Eso también me hace acordar otro libro que leímos aquí, que es eh, Más allá de ceros y unos. También creo que era un físico, ahora no recuerdo el nombre, que hizo un experimento él mismo. Ese libro es muy impactante. Y probó la heroína y cuenta cómo cambió su percepción de la realidad. eh, y de alguna manera, claro, porque él quería luego, termina el libro preguntándose si la IA va a ser capaz también de regular su percepción de la realidad como mm, lo regulan los humanos a través de las drogas. Eh, con lo cual lo que quería decir era que nuestra visión de la realidad es un determinado punto en el dial, y el dial es casi infinito. Entonces tú puedes cambiar de radio. Entonces ahora estamos escuchando la humana. Ya me gustaría escuchar la marciana. Es decir que, entonces Heisenberg me encantó. Ahora, luego ser contratado por los nazis, eso no le mejoró el currículum. Más vale que lo hundió. Pero No, bueno, en después fin. está la obra, ¿te acordás que vos te quedaste dormido, Copenhague? Por La obra de eso no teatro. puedo opinar, porque me resultó tan pesada que me quedé dormido, es verdad. Mira las cosas que me hace acordar mi hermana y además decirla aquí globalmente a la audiencia global de Club de Lectura. Esto es una barbaridad. Bueno, doy la palabra a Carmen. Carmen. Bueno, yo creo que con la lectura de este libro me he dado cuenta de lo ausentes que están de nuestras vidas los científicos. ¿Y por qué están ausentes? Pues porque quizá no encuentran palabras para expresar sus ideas. Es decir, no encuentran un vocabulario adecuado a las masas que podamos entender esas fórmulas matemáticas que solo expresan con signos y que solo utilizan A, B, C, Y, X, Z y luego cuadrados, raíces cuadradas y otras cosas que no se me ocurren ahora. Entonces, quizá los científicos tienen mucha culpa de que no entendamos el mundo, porque no han encontrado palabras, vocabulario que sean capaces de llevar este entendimiento que ellos tienen del mundo a las personas de a pie. Fijaros que este libro incluso tiene que recurrir a historias amorosas para que no nos perdamos en la nebulosa de la ciencia y sigamos leyéndolo, porque si no te mete en De Broglie
el enamoramiento con la niña del dueño del hospital donde él estuvo curándose la, ¿cómo se llama esto del pulmón? Tuberculosis. Tuberculosis. La o no. tuberculosis, pues hubieras dejado de leerlo. Entonces, ese cuento prácticamente es que es el amor que tiene ese hombre con la menor. Entonces, es que pienso que los científicos deberían esforzarse en encontrar palabras adecuadas, palabras justas, la justeza que decía Aristóteles, para que podamos entenderlos y que nos sean útiles. Porque es que ahora mismo, con todo lo que está en experimentación en la galaxia, yo ya no lo veré, pero probablemente se descubran otros planetas, o bueno, ya están descubiertos, pero se puedan hacer vida o experimentos de llevar plantas a ver si crecen, etcétera. Y todo eso es tan ajeno que parece ciencia ficción. Que ni siquiera las películas son capaces de situarlo en un vocabulario entendible. Tienen que acudir a avatares, a símiles, ¿no? ¿Dónde se entiende perfectamente cómo funciona un científico? En el primer cuento, en el Azul de Prusia. Porque ahí ves con palabras comunes de los vocabularios que todos manejamos, qué ha significado una serie de descubrimientos, ¿no? Entonces ahí dejo esta reflexión. Bueno, porque tal vez Azul de Prusia es el que más se vincula con las aplicaciones, ¿no? Para bien y para mal. Los otros son más sobre la indagación científica sin hablar de después de las aplicaciones que tuvieron muchos de estos descubrimientos, en particular la mecánica cuántica. Es que yo creo que ni siquiera el autor puede él llevarnos a unas palabras entendibles de esto del gato muerto, el gato vivo, de la onda que pasa por un átomo o por una partícula. Es que son cosas, oiga, explíqueme usted eso por el amor de Dios. Y si no, dejo de pensarlo, porque es que eso, ¿en qué me vale a mí? ¿En qué me aclara a mí mi vida? ¿En qué me hace entender el mundo eso? Explíquemelo usted, que lo está viendo, que lo está conociendo. Pero No, es bueno, que yo de creo que no alguna saben forma, explicarlo. el Tendrían que problema, coger la clásica pizarra y poner una fórmula matemática y ahí ya pues están los que están en clase, le entienden nada más. no, el problema, perdón que voy a decir No, algo no, antes no, de pasar la estupendo, palabra, antes de estupendo, pasar la palabra, que levantó la estupendo, mano. estupendo. No, el problema es que nosotros podemos tener una idea intuitiva en función de las cosas a las que estamos acostumbrados. Porque bueno, porque vemos los objetos que se mueven, y entonces a partir de esa observación de la vida diaria podemos armarnos una idea intuitiva de cosas que no suceden alrededor nuestro, pero que uno lo puede describir en esos términos. El problema es que cuando nos metemos en este mundo subatómico ya no sirve esa idea intuitiva. Y entonces ahí es donde, ¿qué hacemos? Pero sí podemos indagar ese mundo subatómico, porque podemos hacer experimentos, porque, por ejemplo, en Suiza, donde está la máquina de Dios, ponemos muchísima energía y hacemos colisionar a las cosas y medimos cosas. Entonces lo que se empieza a hacer es a dejar de describir en términos de lo que tenemos una intuición de nuestra vida diaria. Y por eso es más difícil de describir con las palabras. Es como que aprendemos a operar sobre esa realidad y a extraer información que nos permite operar sobre la realidad, pero ya dejan de ser válidas estas imágenes intuitivas que tomamos de nuestra vida diaria. Y eso es lo que es difícil de describir, eso es lo que es Ya, difícil, pero porque Silvina, podemos mira, tratar de hacer metáforas, etcétera, pero es bastante difícil porque no pero sirve. mira, Silvina, tú que eres científica, tú te tienes que poner en la idea de que eres una abuela
y estás explicándole Soy lo una que- abuela, soy de verdad. Bueno, pues eres de verdad una abuela. Entonces, ¿cómo le explicas a tu nieto de 12 años qué es una onda gravitacional? ¿En Para qué mí, influye, ¿puedo dar la en qué, respuesta, Silvina? en qué influye en su vida o en la vida de los seres humanos? ¿Puedo Me responder yo? quedo ahí para Sí, que sí, sí, intervenga sí. Ela. Sí, sí. Es cuestión de tiempo, Carmen. Porque es lo mismo, yo estaba pensando, yo no entiendo nada de la mecánica cuántica, ahora empecé a mirar, para mí todo eso es súper difícil, pero tampoco me he ocupado del tema, no es algo que esté en lo cotidiano, como dice Silvina, no es un lenguaje que usemos, pero es lo mismo que pasó con la psiquiatría y la psicología. Hoy todo el mundo sabe lo que es una depresión, lo que es, y también son cosas que antes eran abstractas, todos saben lo que es un trastorno, todo el mundo habla del TOC, como que si fuera ya, bueno, todo el mundo en lo profesional, todo el mundo habla de eso, pero imagina eso 100 años atrás, nadie sabía lo que era una depresión, ni entendía, ni sabía lo que era un TOC, todo lo que era la psiquiatría y psicología era mal visto, y se ha ido logrando como insertar en la sociedad y lo fuimos entendiendo y lo vamos usando cada vez mejor. Lo mismo va a pasar con esto. Yo estoy sorprendida lo poco que sabemos y lo poco que hemos, quizás es muy nuevo o muy reciente también, aunque sea hace 100 años, y es difícil de comprender, pero hay que darle tiempo. Y al niño ese de 12 años, te apuesto que vas a ver antes que nosotros lo que son la mecánica cuántica y que lo que hace la onda y esto y lo otro. A mí me cuesta imaginármelo, porque tampoco me lo han enseñado, tampoco me he ocupado del tema, no me he preocupado, pero ya cuando penetre en la sociedad algo como más del diario vivir, lo vamos a entender. Así que, confianza. Sí, yo puse detrás mío la explicación a todo, ¿vale? Eh, por Pero si es tenéis detrás de alguna mí, duda. es detrás de mí, Ah, Claro, detrás no de mí, entendía lo que era. perdón. Ahora veo. Está corrige tu buenísimo. vocabulario, es detrás de mí. Detrás de mí, perdón. Detrás mío no se dice. No, porque Ok, mío es posesivo. qué horror. Voy a buscar en la RAE de Este todas maneras. jersey es mío. A ver si es un Es la argentinismo, a ver si es un diferencia entre un argentinismo. Sí, posesivo y es un un determinante. Oye, argentinismo. lo mismo, Ah, es un argentinismo, perdón, y Pero seguro que bueno, está no, pero aceptado está por la oye, mal. RAE. Jorge, No Bueno, lo pero creo, Jorge, lo no que lo está creo. presente, No creo que sea un argentinismo. Es un error oye, gramatical que se está extendiendo como la pólvora. lo siento. ya, pero cambiamos de tema. Oye, Jorge, eso es lo que pusiste ahí. Ahora yo, por supuesto, que no lo entiendo. Pero cuando nos pusieron en las primeras veces, por ejemplo, todo el arte moderno, nadie lo entendía. Hoy todo el mundo sabe leer y entender el arte moderno. Es casi anticuado. Entonces es tema de tiempo de que podamos penetrar y entender este mundo que existe, porque no podemos decir que no existe. Y creo que Ujú. tiene que Pero ver con alguien el ha ego. dicho antes que posiblemente no interese que la ciencia pase a ser entendida por temas políticos. Por ahí pasa algo, sí. Yo creo que hay Alguien lo ha gato dicho encerrado. antes. Sí. Mariano. Hay dos cuestiones que quería matizar. En primer lugar, cuando hablamos de ciencia, tenemos que distinguir entre divulgación científica y lo que es la ciencia. Entonces, la ciencia, ya lo dijo Galileo, el lenguaje de la ciencia es la matemática. Si no sabes matemáticas, no puedes entender ciencia. Entonces, para divulgar es otra cosa, pero la divulgación siempre perdemos cosas por el camino. Serán siempre aproximaciones de la realidad. En cuanto a lo que estamos viendo en la física cuántica, son teorías inacabadas. Se dice, ahora mismo necesitamos una teoría que relacione la teoría de la gravedad con la física cuántica, que está por venir. Es decir, que ni siquiera estamos en una teoría finales, estamos en camino como siempre va avanzando la ciencia. Entonces es difícil divulgar esta parte de la ciencia porque va contra toda la intuición que tenemos ahora mismo. Son modelos matemáticos que para un matemático no tiene ningún problema de ver una matriz de 10 dimensiones como de 20, y sin embargo, si nos inventamos la realidad, más de 3 dimensiones no sabemos distinguir, más la cuarta temporal. Entonces, quiero decir con esto que es muy difícil esta parte de investigación que tiene una matemática
muy duras, poderlas llevar a divulgar. Puedes contar historias, puedes hacer analogías, pero es difícil de hacerlas llegar. Quizás cuando avancen, cuando se consiga una teoría unificada del todo, pues a lo mejor se puede hacer más llegar. Pero ahora mismo, si se quiere entender bien la ciencia, no hay más remedio que pasar por el aparato matemático. Qué buena explicación te pasaste. Uso matemático. Ah, muy bien, Mariano. Muy bueno, muy bueno. Creo que había un videojuego, Minecraft, que había una versión que trataba de como de hacer un mundo cuántico. ¿Cómo sería si viviéramos en el mundo subatómico? Pero me parece que era Minecraft. Nunca No lo lo sé, no intenté lo conozco. jugar, pero bueno, tratar de hacer... Pero es que creo que ni siquiera podéis explicar la teoría esta de que se coge del aire el hidrógeno para hacer crecer el verdor terrible, ¿no? ¿O cómo No es lo sé, eso? no soy químico. Soy incapaz de entender eso. Entonces, ¿Cómo se extrae? No ¿cómo sé se lo cómo... explicarías a tu nieto, Silvina? Bueno, pero eso es un poquito más entendible en el, digamos, primero habría que explicar los elementos y que el aire está Claro. formado por átomos de distintos elementos y que uno lo que tendría que hacer es extraer de eso el que me interesa, que es el nitrógeno. Ahora, ¿cómo se hace? No tengo ni idea cómo es la tecnología, pero es como separar algo que a veces hay, en la vida diaria hay procesos por los cuales uno puede separar diferentes cosas, ¿no? Que están Claro, le mezcladas. puedes decir a tu De la niño, leche haces queso, por ejemplo, y eso sabemos Y todos. claro, hace, puedes decirle a tu nieto que se pueden separar las cosas como el huevo se puede separar la yema de la clara. claro, que Es que estaba todo todo junto, tiene pero a una veces está más explicación mezclado y uno puede llevado hacer... a la divulgación, todo. Lo que pasa es que los matemáticos no se esfuerzan, perdóname, Mariano, no se esfuerzan. Menos mal, me alegra que le haya tocado a otra persona. Bien. Porque es que tú mismo has dicho que hay que entender formulación. No hay más remedio. Entonces, es que eso no puede ser, yo me niego. Yo, cuando me han explicado bien el teorema de Pitágoras, lo he entendido a la primera. Sí, No me ha hecho falta formulación ninguna formulación. No, lo que yo por aclarar, por matizar lo que yo he dicho, es decir, cuando se trabaja en ciencia a un nivel de tal profundidad, las matemáticas que llevan son de un nivel muy elevado, es decir, ni siquiera para un licenciado en matemáticas necesitan una especialización tremenda. Y divulgar eso ahora mismo es muy difícil, hasta que no se avance más. Entonces, Bueno, hay pero estás cosas que sí, hablando de la... el teorema de Pitágoras lo puedes fácilmente divulgar, la trigonometría, teoría de grupos, y hay cosas que sí, que son más fáciles y asequibles, pero hay otras determinadas matemáticas que son muy difíciles ahora mismo divulgar porque tienen un aparataje tan complejo que necesitas muchos años de especialización para entenderlo. Es como un pianista de alto nivel. El primer año no puede tocar el piano. No sabe tocar el piano, tocará determinadas melodías, pero para hacer obras virtuosas necesitas 10, 12, 15 años de piano. Y para determinadas partes de la ciencia, sobre todo lo relacionado con las matemáticas, se van apoyando unas sobre otras, no son conocimientos estancos. Entonces hay que subir la escalera. Y de momento es así. Ojalá podamos hacerlo. Hay partes de las matemáticas, como estadística, como ya he dicho, teoría de grupos, como probabilidad, que son más fáciles de divulgar y de hecho se hacen. Pero las que están relacionadas ahora mismo con las dos, digamos, corrientes físicas importantes, que son la teoría de la relatividad y la física cuántica, que son muy, muy complejas. Y a los matemáticos se nos escapan muchísimos detalles, porque son de una complejidad tremenda y se necesita muchísima especialización, como un especialista en medicina. Entonces yo me moriré sin saber qué son las ondas gravitacionales. No, así porque como puede ser que aparezca alguien que sea capaz de hacer una metáfora y que te lo explique bien, pero se necesita un genio, es decir, está el genio matemático que es capaz de hacer la teoría y se necesita otro genio que sea capaz de divulgarla.
que a veces no Claro. coincide. A Y veces no. así en el tiempo de Pitágoras, cuando él descubrió eso y lo explicó, ¿tú crees que los que eran contemporáneos con él lo entendían? No. Pasaron miles de años, o no, cientos de años, hasta que todos nosotros ahora es parte de nuestra cotidianidad. Nadie lo duda ni nada, pero los contemporáneos no lo entendían. O sea, y Efectivamente. lo mismo que nos pasa a nosotros ahora con la teoría de la relatividad y lo cuántico. Pero lo vamos a poder entender, no tú ni yo, Carmen, pero los que siguen sí. Seguro que sí. Bien. Bueno, quedó Seguimos. solo la última historia, que es la que es más personal. Le gustó mucho a Alberto. No sé, yo era como que volvía en esa historia más personal, a mí me pareció medio un sueño, y aparece el bosque, aparecen los fertilizantes, los venenos, de alguna forma se conecta desde un presente con Azul de Prusia y el verdor terrible. Y por otro lado hay un jardinero que había sido matemático, que había conocido el trabajo de Grothendieck y que había dejado la matemática, o sea, como que se había desilusionado, ¿no? Y por otro lado, en algún momento habla de los cítricos que mueren por sobreabundancia y habla de que los árboles son muy distintos. Y cuando él le pregunta sobre cuánto le queda para saber cuánto vive un limón, un limonero que tiene un limón, sino un limonero, solamente se podía saber cortando el tronco y mirando todos los anillos que tenían. O sea, ahí hay una analogía con la cuántica o con el mundo subatómico, en el sentido de que para poder indagar, tengo que alterar eso que está por afuera mío, yo para indagar lo altero. Entonces, para conocer el futuro del árbol, había que matar el presente de alguna forma. O sea, esa historia que la verdad no es tan buena, pero tiene en esta cosa medio onírica reflejos de las otras historias, diría yo. Bueno, y así termina, y la última pregunta era qué les había parecido el libro, que ya lo dijeron, ¿no? O qué les gustó más, etcétera. Y acá terminamos. A mí me gustaría preguntar a colación de este epílogo, preguntarle a Mariano si le gusta cuidar jardines. Porque para tratar de anticipar el futuro, hacer que abandone todo y se dedica a cuidar el jardín. No, en el momento no me gusta cuidar jardines. Sos matemático, por lo que entiendo. ¿Mm? ¿Sos matemático? Sí, Pues genial. Pues ¿Trabajás entonces, en investigación en matemática? no solo en educación, estoy jubilado, pero soy catedrático de matemáticas de secundaria aquí en España. Bueno, buenísimo. Muy bien. bien. Bueno, pues ya hemos dicho, vamos, yo he dicho ya que creo que requiere una segunda lectura, pero también alguien ha criticado el libro, me parece que ha sido Paco, en el sentido de que literariamente no deja mucho que desear, ¿no? Se inventa historias que no son poco atractivas comparadas con lo que es la enjundia de la ciencia, ¿no? Es poco original, vuelve a meter ahí a los amoríos, a los engaños, a tratarlos de locos, a los que presenta, ¿no? Y en ese sentido es verdad que es un libro que no se puede considerar científico. Creo que es más bien un libro de cuentos. No sé qué opinaréis ahí, pero es hasta que, ahí. Y perdona, no había visto tu manita, Paco, ¿eh? No es que me haya colado. Que la has puesto después de que he empezado yo a hablar. Ya Bueno, está, hasta Paco, ahí, no quiero intervenir más. está bien, está bien. Paco, por favor. Bueno, pues no es que hubiera
no sé, igual no me expresé bien. A mí sí que me ha gustado el libro, no me parece que sea malo o que no tenga valores literarios, no, no tanto como eso, pero sí que es verdad que coincido con lo que decía, creo que era Alejandro, ¿no? Alberto, que para mí empezó muy fuerte, me deslumbró ese comienzo, eh, me pareció, por un lado, me llamó mucho la atención porque eran cosas que yo desconocía y me asombré de mi propia ignorancia sobre todo esto, tuve que mirar porque llegó un momento además que me parecía tan curioso que digo, pero esto es real, tuve que mirar en enciclopedia para ver si esto, si esos personajes realmente habían pasado por esos episodios, ¿no? Em, pero que me gustó mucho sobre todo esa parte inicial de esa narrativa en la que, bueno, como ondas, iba contando las cosas un poco como ondas, ¿no? Eso me gustó. Lo que no me ha gustado, y es una opinión personal, claro, es que parece un poco que recurre a la excentricidad, ¿no? Recurre demasiado a la excentricidad, ¿no? Entonces yo creo que igual lo que podía contar no hacía falta pintar personajes tan extraños, ¿no? Y además hay historias como la pedofilia esa, que yo no termino de entender tampoco qué, qué, qué se puede sacar de ahí, ¿no? No termino de ver tampoco, ni siquiera pensé, a lo mejor hay alguna relación entre su investigación y su experiencia vital con la chica esta, pero tampoco le he llegado a encontrar el enlace, ¿no? Y por último, lo que quería comentar es que ese último relato, yo no sé si la concepción del libro estaba estipulada así. Sé que, por lo que contaste, Silvina, el título en otros países no era el mismo, ¿no? Bueno, tengo que decir que el título, cuando vi Un verdor terrible, yo me imaginé que el verdor era por algún experimento malvado de ese color, ¿no? Y me quedé estupefacto cuando al final del primer relato veo que es precisamente la superabundancia, ¿no? La superalimentación de lo vegetal lo que se convierte en algo terrible, ¿no? Pero decía que yo no sé si la estructura del libro es igual en todos sitios porque me da la sensación de que el último relato es una especie de boceto o primer esbozo de lo que luego sería el azul de Prusia, ¿no? Porque aparecen algunos personajes y aparecen algunos conceptos que se desarrollan mucho más en detalle en el primer relato. No sé si eso es así o no. La verdad que no lo sé, si la publicación en otros idiomas es igual. Lo que sí pusieron de título en otros idiomas, lo de cuando dejamos de entender el mundo, que es el de la parte de la cuántica. En inglés es ese nombre y en italiano también es ese nombre. Yo tengo la versión en italiano, me voy a fijar y te digo. Vale. Jorge. Ah, espera, que tengo ruido de fondo ahora mismo. Bueno, ahora sí, ahora sí. No, quería decir que el otro día hablábamos de la literatura del yo, ¿no? Que es como una corriente literaria actual basadas en historias autorreferenciales o biografías. Y bueno, y esto se inscribe en la literatura del yo, porque digamos, él monta la historia a través de, de relatos biográficos. Ahora, lo que dije al principio, ¿no? Con un toque de culto a la personalidad muy llevado al extremo, no sé hasta qué punto infla las historias, no sé por qué me temo que las infla muchísimo. Y aquí cualquier personaje normal es expulsado de este libro, es decir, no hay nadie normal. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Me gustaría saber cómo es el resto de la obra de Benjamín Labatut, porque parece como que aquí se ha metido mucho en el mundo científico, pero no sé si el resto de la obra sigue enfocado en el tema científico. No tengo ni idea. No, yo vi Y, que el anterior parecía un poco en este estilo, pero no era solo de científicos, también estaba Borges, pero famosos, ¿no? Por lo que leí en la bibliografía, pero no leí el libro. Ana, ok. Ana, a mí me gustaría saber cómo le explicas tú a tus alumnos sin recurrir a fórmulas matemáticas algo o es imposible, es inviable.
¿Te cuestionan palabras llanas para entender la materia o se recurre continuamente a la formulación? A la formulación matemática te estás Sí, refiriendo, ¿no? sí, O sí. sea, no hay Porque me ámbitos. gustó mucho, perdona Ana, que pusiste en el chat que habías estado con tus alumnos en una feria con unos experimentos que hicieron precisamente científicos a su Sí, sí, de escala. electromagnetismo, sí. Sí. Y me Sí. gustó mucho eso. Yo creo que lo que decía Ela, que probablemente estamos en el camino adecuado de involucrar la ciencia en nuestras vidas. Claro, realmente los adolescentes no estudian para ser científicos, ¿no? Para eso estudian los universitarios. Entonces todavía en esa etapa del aprendizaje o de la educación se puede hacer un acercamiento al mundo, como decía Mariano, menos estricto, ¿no? No necesitas ser tan normativo desde el punto de vista de la descripción matemática de los procesos, y sí que puedes comprender cosas muchas veces también utilizando símiles o metáforas para llegar a ello. O sea, por ejemplo, lo que comentaba Silvina, ¿no? De la doble naturaleza de la realidad. La realidad es ondulatoria, pero también es una realidad corpuscular. Entonces tú puedes imaginarte que la luz está hecha de bolitas de energía, pero al mismo tiempo es algo que se extiende en el espacio como las olas, como las ondas en una superficie de agua. Y nosotros como humanos lo que tenemos, yo creo que es una capacidad para concebir cosas que no podemos percibir directamente. Tú, por ejemplo, Carmen, ¿eres capaz de concebir el infinito? Algo que no acaba nunca, que No, cada vez... Sí, tú imagínate en los números no acaban nunca. Tú que empiezas a no soy contar... capaz de concebir la palabra infinito, no Tú me... imagínate que siempre hay un número más grande que otro, eso lo puedes concebir, aunque nunca... Sí, lo puedo concebir, pero no puedo llegar a alcanzarlo. Ya está, tú no puedes nombrar un número que sea infinito, pero puedes concebir esa idea. Y yo creo que eso es lo que nos permite decir, bueno, pues a lo mejor yo no me voy a dedicar a darle vueltas a estos temas porque no me apetece ni me gusta, yo quiero dedicarme a otra cosa, pero como humanos podemos decir, yo podría concebir estas cuestiones profundas científicas si quisiera. ¿Entiendes? O sea que yo creo que quizá para mí es una cosa importante, ¿no? O sea, darla, como decía Silvina antes, simplemente es cuestión de que la ciencia es una opción de desarrollo personal o profesional que si te apetece la puedes elegir. Y si no te apetece, pues te puedes dedicar a cualquier otra cosa, que hay muchas en la vida para dedicarse. Entonces, no es algo solamente de mentes preclaras o mentes No, geniales. pero a mí me ha gustado lo que ha dicho ella en cuanto a la psique, de cómo se ha integrado ya en nuestras vidas algo que era solo de locos, gente que no nos, que solo si nos tocaba en la familia podíamos de alguna manera acercarnos a ello, ¿no? La depresión, la esquizofrenia, todo. Y es verdad que se ha integrado en nuestras vidas y llegamos a comprender ahora mejor todas estas cosas, cosa que no se ha hecho con la ciencia. Ya, pero fíjate tú, los láseres son cuánticos, los lectores de códigos de barras utilizan la cuántica, o sea, la cuántica pues simplemente es que, bueno, pues... ¿Y eso se lo explicas a tus niños? Sí, pero tú puedes imaginarte que los electrones saltan de un nivel energético a otro porque coge la energía de una Pero para mí bolita. es imposible saber por qué nos estamos escuchando y viendo. ¿Que ¿Por qué nos estamos escuchando? Es un misterio para mí. ¿Por qué veo la televisión? Bueno, ¿Por qué escucho ahora mismo nos estamos viendo y podemos interrelacionar hablándonos? porque el mundo es mágico. ¿Y por qué tú coges un boli y lo sueltas y cae? Eso es magia, Carmen. No lo sé si es tanta magia como la tele. Es fantástico, pero es que el mundo es mágico. El universo es mágico, sí. Bueno, pues
No sé. Bueno, Silvina, los cierra. voy a mirar los links del resumen, que hay algunas notas interesantes que pueden, si Yo les he dan abierto ganas, alguna, he abierto alguna. si les dan ganas de seguir leyendo. Y Buenísimo. la Batut lo que me dijo que estaba por publicar un nuevo libro. Entonces le pregunté si era de ciencia y ahí ya no me contestó. Quedó piola y no me contestó. Hemos aprendido una palabra nueva. Sí. Oye, pues nada, Lo voy a muchísimas decir, lo voy gracias, a Silvina. decir en la próxima comida con mis nietos, diré, yo me quedo piola. A ver Os qué- preparáis la comida vosotros, yo me Ah, quedo piola. En lugar de explicar la mecánica cuántica, me quedo introducimos al margen. una nueva Exacto. palabra. Qué bueno ha estado eso, sí, sí. Oye, Silvina, muchísimas gracias. Un trabajazo como todos los libros que moderás. Precioso, Y Silvina, gracias. sí, Sobre todo les Sí, la habrá verdad que encantado los dos también me gustó científicos muchísimo que Azul de tenemos Proust. aquí, tu relato, les habrá encantado tu resumen a los dos científicos que hay aquí. Y a mí lo que me ha encantado es que has resumido el libro. Yo hubiera sido incapaz de resumirlo así, claro. Bueno, bueno, me alegra. A mí también me gustó mucho Azul de Prusia y después fue decayendo, pero los 3 primeros me gustaron mucho. Y además me pareció fascinante la vida del matemático el que hizo una Vagabundo. vida hippie en su casa, me pareció increíble. sí, es buena, muy buena. Pretendía. Pues nada, muchísimas gracias, Silvina. No, bueno, Eh, gracias. decir que el próximo sábado tenemos la segunda sesión del Idiota de Fyodor Dostoyevsky, que tengo que confesar que lo estoy leyendo súper entusiasmado. Y empecé con mucho recelo y diciéndole a Silvina, este libro es imposible, no lo voy a poder leer. Y me ha enganchado, lo cual, no sé, aliento a los que no hayan empezado a que lo hagan porque da gusto. Y luego, el otro sábado, volvemos a tener a Silvina con ¿Por qué la ¿Por qué la música? música? Con Es Francis Wolff, es bastante gordo Y y bastante ese se libro puede gordito, además sí. yo, resumir, porque da muchas vueltas. Yo lo que me doy cuenta es un estilo muy de filósofo, me parece, porque es Sí. como el devenir del pensamiento que va y viene y después cae, decanta en una idea después de millones de páginas. O sea, se puede resumir, pero para Pero es leerlo. que... Pues es que aquí, Jorge, no te aplicas el cuento que dijo Borges, a que ver, un ¿por qué libro qué? de más de 200 páginas no merece la pena ser leído. Jope, siempre Entonces que aquí tú dices tendríamos eso. que limitar las páginas de los libros, que se hace en muchos debates, porque, porque lo que dice Silvina es que es un toma y daca, toma y daca, toma y daca, toma y daca. Oiga, no me lo explique usted más veces, que no soy tonta, de verdad. Y es No, lo que No, voy, pero... me parece que es como que es el propio asociación que él va tratando de converger a una idea y la escribe, la pone toda por escrito. Pero Sí, pero... lo que sí voy a tratar de hacer es poner muchos links a cosas musicales para escuchar, cosas de qué música. bien. Ah, eso es Después genial, eso es genial. tenemos que ver cómo lo hacemos. Es que, Porque sí, tengo que mirar, lo voy a mirar, te prometo que lo voy a investigar. Tengo que decir sí, que aquí leímos ya a Francis Wolff y fue un libro excepcional que leímos durante la pandemia, que es este Tres Utopías. Lo tengo justo aquí porque no sé por qué lo estaba mirando. Tres Utopías contemporáneas y que son 150 páginas. Es decir, es un libro perfecto Claro, para Carmen. para el club, Y es el para el mismo club. autor. Pero claro, claro, fíjate. claro. Es decir, Y por qué y habéis aparte es muy cogido sintético. un libro de 700 páginas? No, Por no hemos favor. cogido, No se ha tiene votado ese- entre todos, se ha No, votado yo entre se todos. ha eso, si no agotado, hay se ha agotado. notario de por medio, yo no me lo creo mucho. ¿Cómo? No, bueno, eso sí que ya. No, Esto es perdona que te causa diga de. que No, no, en a mí, serio, es a mí eso totalmente. me huele un poco mal eso, ¿eh? No, Y bueno, pero otra vamos a cosa que hacer te digo, algo No, en musical. ¿qué ha serio, no, pasado no. con Walter, por Dios, que era una pieza fundamental en el No, es club? verdad, y dije que le iba a mandar una carta y no la mandé. Es decir, no respondió nunca, pero no sé. La única posibilidad que Acuérdate de tengo es Walter, escribir una carta. que era como el pozo de Mm. reflexión, ¿no? Era un hombre muy Pero, válido, a mí me encantaba, de verdad. pero tenés Seguirá vivo, una estoy dirección. Tengo diciendo. una dirección postal porque cuando se inscribió en el club puso la dirección. Ah,
Ah, Así que le Mándale una puedo carta. escribir una carta. Sí, sí, es verdad. Y no lo hago, vale. Vale. Bueno, Pues nada, Bueno. pues dejamos aquí Pues muchas entonces. gracias, Silvina. bueno. Gracias a Adiós. todos. Gracias. Gracias, Adiós. gracias, de verdad. Hasta Gracias, Genial. Silvina, muy buen trabajo. Adiós, fenomenal. Adiós. Adiós.